Buenos días, con sabor a Evangelio. Domingo quinto del tiempo ordinario, ciclo C. La primera lectura está tomada de la profecía de Isaías. Yo dije, ay de mí, estoy perdido, dice el profeta. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines con un ascua en la mano, que había cogido del altar con unas tenazas. La aplicó a mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, aquí estoy, mándame. ¿Qué más le puede decir uno al Señor? Aquí estoy, mándame. Con todas las objeciones que a veces solemos poner a razón de nuestras limitaciones, a razón de nuestros pecados, a razón de nuestras debilidades. ¿Qué más podemos decir? Aquí estoy, mándame. Y luego la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Y dice Pablo, pero yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Te das cuenta que los textos van en la misma línea? Isaías se considera un hombre de labios impuros. Pablo dice, no soy digno de llamarme apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios. Y luego mira el Evangelio, escucha esto. Después de la pesca, Pedro, al ver esto, se arrojó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y al final Jesús le dice a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro se reconoce débil, frágil, limitado, pero elegido. Pablo se reconoce perseguidor, pero elegido. Isaías se reconoce de labios impuros, pero elegido. ¿Qué hacemos pues con el Señor, que siempre está fijando la mirada en lo que de repente no es aprobado para el mundo? Bueno, vamos a hablar. Yo he hecho este ejercicio pensando en esta frase, a otro nivel, a otro nivel. Porque el Señor siempre nos quiere llevar a un nivel superior. Fíjate, Isaías de labios impuros, constituido profeta, nivel superior. Pablo perseguidor, constituido apóstol de los apóstoles, de la gentilidad, llevado a otro nivel. Pedro se reconoce pecador y Jesús lo constituye pescador de hombres. Eso es demasiado interesante. Significa que Dios siempre está trabajando con nuestra debilidad y es Él el que nos lleva a un nivel superior. Primer punto de reflexión, yo quisiera ir
haciendo este ejercicio, llevándolos con este texto del Evangelio que hemos proclamado de Lucas en el capítulo 5. Debemos estar haciendo lo que nos corresponde si queremos ser llevados a otro nivel. ¿Y por qué digo esto? Porque Pedro estaba con sus compañeros repasando las redes. Estaba haciendo su oficio. No estaba sentado haciendo pereza, esperando a que Dios se le presentara y lo llevara a otro nivel. Y por eso hay que ser muy cuidadosos. Si queremos que el Señor nos lleve a un nivel superior, no dejemos de hacer lo que nos compete. Ya el Señor sabrá cómo transforma nuestro ser y nuestro hacer. Segundo punto de reflexión. Jesús sube a la barca de Simón y necesitamos que Jesús suba a nuestra barca. Dejémoslo subir a nuestra barca. ¿Por qué? Porque las fuerzas más importantes que nosotros tenemos no son las nuestras, son las de Dios. Esas son nuestras fuerzas más importantes. Y por eso ir por la vida sin la presencia de Dios es inútil. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano pasan la noche los centinelas. Deja que el Señor suba a tu barca. Invítalo. Dile: Señor, te necesito en la barca de mi vida. Tú me has elegido para una tarea, para una misión. Pero me han contado que cuando tú eliges, te encargas de capacitar y te encargas de acompañar. Necesito decirte sí a la elección que has hecho. Necesito decirte sí porque sé que has fijado tu mirada en mí. Pero también necesito que me capacites, así como capacitaste a Isaías, quemándole los labios con un carbón encendido. Así como derribaste a Pablo del caballo y lo hiciste apóstol cuando antes era perseguidor. Necesito que me capacites, así como hiciste de Pedro el príncipe de los apóstoles, cuando era un hombre débil, pecador, inseguro, tosco, primario. Tercer punto de reflexión. Jesús le dice a Pedro que retire la barca un poco de tierra y luego le pide que reme mar adentro. Y esto tiene un significado. Es necesario seguir instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Las del Señor. Si tú quieres ser promovido a un nivel superior, sigue instrucciones. Es decir, sé obediente. Es decir, afina el oído para que estés atento a lo que el Señor te va diciendo, a lo que el Señor te va pidiendo, a lo que el Señor te va exigiendo. Cuarto, Jesús le dice que aparte la barca de tierra, es decir, que se distancie
de la multitud, de la masa, que comprenda que Él quiere una relación singular, única con Él. Nosotros muchas veces nos tenemos que apartar de la masa, de la multitud, pero también tomar distancia de tierra es salir del conformismo, de la mediocridad, es sentir que Dios quiere algo único contigo, conmigo, así como quiso algo único, singular con Pedro. No está bien contentarse con lo mínimo y es preciso alejarse de aquellos que se quieren contentar con lo mínimo. Dice mi madre, o decía mi madre, dime con quién andas y te diré quién eres. También solía decir, el que entre la miel anda, algo se le pega. Yo creo que nos debemos acompañar de personas que quieran siempre algo más, sobre todo en la vida espiritual. No está bien ir por la vida con personas que se contentan con lo mínimo, no a la mediocridad. Es necesario remar mar adentro. Rema mar adentro. Quinto, cuando Jesús le pide a Pedro que reme mar adentro y que eche la red a la derecha de la barca, Pedro pone objeciones inicialmente. Le dice al Señor, nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos pescado nada. Y yo te invito a que ante las instrucciones, ante la palabra, ante la voluntad de Dios, no pongas objeciones. Jesús sabe para dónde va contigo, qué quiere de ti, hacia dónde te quiere llevar. Es muy peligroso estar poniendo objeciones, obstáculos. El que le pone obstáculos a Dios se convierte en sí mismo en su peor obstáculo. Dios tiene pensado cosas grandes para ti y para mí. Sexto punto de reflexión, manos a la obra. Es interesante que en el Evangelio descubramos que después de las objeciones de Pedro, todos los discípulos puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grande que se reventaba la red. Manos a la obra. Lo que el Señor nos va pidiendo, lo tenemos que ir haciendo. Lo que el Señor nos va exigiendo, lo tenemos que hacer realidad. Que la palabra del Señor se haga carne en nuestra vida, historia en nuestra vida. Séptimo punto de reflexión, prepárate para lo extraordinario. La red se quería reventar de peces. Es una sorpresa, es sorprendente que Pedro y sus compañeros, que eran profesionales en el tema de la pesca, es sorprendente que hayan pasado la noche entera y no hayan logrado nada. Y ahora que Jesús está en la barca con ellos, que los invita a echar la red, ellos echan la red en su nombre y a razón de su palabra, cumpliendo su palabra, haciéndole caso a su palabra. Entonces, la red se quiere reventar. Cuando nosotros decidimos hacerle caso a Dios, nos tenemos que preparar para lo extraordinario.
Si tú estás en obediencia a Dios, prepárate para lo extraordinario. Seguramente Dios tiene muchas cosas reservadas en su corazón para sorprenderte. Está esperando de ti tu obediencia. 8. Es interesante porque los discípulos llamaron a los compañeros de la otra barca. Cuando tú logres el éxito y recibas todas las bendiciones que el Señor tiene para ti, compártelas. Comparte tus triunfos. Lo que el Señor te ha dado, compártelo con los demás. No es solo para ti. No es solo para ti. Tienes que liberarte de todo egoísmo. Por eso llamaron a los de la otra barca. Qué interesante que llamando a los de la otra barca, Pedro y sus compañeros están participando a otros de la bendición que han recibido de Jesús. La barca, la red está repleta de peces. 9. Una vez ellos se sienten triunfadores en la tarea, sienten la bonanza gracias a la presencia y a la palabra de Jesús en sus vidas, Pedro no pierde la humildad, se echa a los pies de Jesús y se reconoce pecador. Aquí hay varias cosas para decir. Primero, Pedro es consciente de dónde viene. Tal vez de una vida desordenada. Era un pescador tosco, atrevido, brusco. En fin, muchas cosas. Reconoce de dónde viene. El triunfo y la bendición de Dios no lo embriaga ni le hace olvidar cuál es su textura real. Otra cosa importante, Pedro se reconoce frágil, débil, pecador. Así Jesús esté haciendo a través de él un prodigio, una obra, un milagro, la pesca abundante. No podemos olvidar que somos débiles, no podemos olvidar de dónde venimos, no podemos olvidar que nuestros triunfos no son consecuencia de nuestra santidad, sino de la misericordia, de la bondad y del amor de Dios. Somos lo que somos por su misericordia y por su gracia. No lo podemos olvidar. No lo podemos olvidar. Y finalmente, 10, ellos dejaron las redes y se fueron con Jesús. Una vez hemos aprendido a trabajar con Jesús, a vivir con Jesús, a escuchar a Jesús, a obedecerle a Jesús, a hacer las cosas como Jesús nos las pide, nos quedamos con Él. No podemos volver a lo antiguo. Isaías no pudo volver a ser el Isaías de antes. Pablo no pudo volver a ser el Pablo de antes. Pedro no pudo volver a ser el Pedro de antes. El Señor siempre nos quiere llevar a otro nivel. Y por eso Jesús le dice a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Ya no tendrás que remangarte, ni tendrás que lidiar con las olas del mar, ni con la escasez de ciertos sectores de la orilla marina. Ahora tu trabajo será otro. Tu trabajo será pescar hombres para Dios. Y pescar hombres para Dios es, fíjate, pescar peces en el mar es sacarlos del agua. Y pescar hombres para Dios es sumergirlos en el océano inmenso
de su misericordia y de su gracia. Que Dios te bendiga. Te deseo una semana feliz, con toda, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.